este ponente que puede con todo, todos le conocéis, él es el presidente de Telefónica. Pido un aplauso para José María Álvarez Pallete. Los próximos ponentes, por favor, por las escaleras, es mucho más corto. Bienvenido. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. Era la época de la sabiduría, era la época de la locura. Era la época de la fe, era la época de la incredulidad. Era la época de la luz, era la época de la oscuridad. Estas palabras, que son las que mejor reflejan lo que es la paradoja, una paradoja, las escribió Charles Dickens en su libro Historia de dos ciudades, que es quizás el que mejor refleja el shock que produjo la revolución industrial en una sociedad como la inglesa y la francesa. Estamos viviendo la época de mayor cambio de la historia de la humanidad. Esto es 4 veces lo que Dickens intentó describir. Nunca en la historia de la humanidad se ha vivido un cambio de esta naturaleza. Nunca en la historia de la humanidad se ha producido una acumulación de tecnología como la que estamos viviendo. Y por lo tanto tenemos que asumir qué momentos vivimos. Y vivimos momentos en los que todos los días nos sorprende una noticia de algún tipo, sea en la política, en la economía, en la empresa, en la cultura, en la medicina, en la ciencia, que parecen impensables o que parecían impensables hace tan solo unos años. Y esto no es una tecnología, es una acumulación de muchas tecnologías: realidad virtual, sistemas cognitivos, 5G, Internet de las cosas, impresoras 3D, la computación cuántica, el cloud computing, la biotecnología, la virtualización. Todo se acumula en un único momento y se retroalimenta unos a otros. Y esto hace que todo se acelere, de que no haya nada que no se esté acelerando. Y no estamos hablando ya de los próximos años, estamos hablando de lo que está pasando hoy. La inteligencia artificial ya reconoce objetos mejor que las personas. La inteligencia artificial ya reconoce las palabras, el lenguaje mejor que las personas. La inteligencia artificial ya comprende y sabe leer y comprende lo que lee mejor que las personas y ya traduce mejor que las personas. Y eso ya está pasando y da lugar a muchas cosas. Ya los niños, hoy muchos niños, y esta es una imagen de un vídeo de YouTube, hacen los deberes preguntándole a Alexa y asumen que lo que les dice Alexa es verdad. No les preguntan a su madre o a su padre, ni siquiera están atentos a las notas que han tomado en clase. La inteligencia artificial ha inventado lenguajes. Las máquinas empiezan a hablar entre ellas y no sabemos qué se dicen, pero hacen cosas. La inteligencia artificial ya reemplaza a actores en Hollywood. Hay actores que han muerto en mitad de un rodaje de una película y la inteligencia artificial ha acabado su trabajo. Pero la inteligencia artificial también usurpa identidades y nos hace decir algo con nuestra imagen que nosotros no hemos dicho. Y la inteligencia artificial es capaz también de hacer cosas que no son buenas. Una historia de 2 ciudades: cómo comíamos antes, cómo comemos ahora. Una historia de 2 ciudades: cómo hablábamos antes y cómo hablamos ahora. Una historia de 2 ciudades: cómo nos poníamos en contacto antes, cómo enviábamos cartas y ahora son las plataformas de mensajería. En fin, cómo nos relacionábamos antes y cómo nos relacionamos ahora. Cómo leíamos antes y cómo leemos ahora. Pero cómo escribíamos. ¿Hace cuánto tiempo hace que no escriben una carta? Ahora tecleamos, empezamos a hablarle a la máquina y dentro de nada la máquina leerá nuestro pensamiento. ¿Cómo escuchamos música? ¿Qué soporte? ¿Cómo viajamos? ¿Cómo reservamos nuestros viajes? ¿Cómo vemos películas de vídeo? ¿Cómo las buscamos? ¿Cómo compramos? ¿Cómo comemos? Yo no sabía, pero resulta que las vacas son uno de los mayores emisores de CO2 a la atmósfera. Ya hay startups que están creando carne en laboratorios y son ya startups de valor billonario, son ya unicornios. La salud, la esperanza de vida se ha multiplicado en tan solo 100 y pico años. Antes íbamos al doctor, ahora ya hay cabinas en pueblos en China que te toman la temperatura, te toman la tensión y te ponen en contacto en videoconferencia con el doctor. ¿Cómo pagamos? Los medios de pago están siendo revolucionados. Lo que tienen a la izquierda es la NASA cuando mandó un hombre a la Luna en 1969. El teléfono que llevamos en el bolsillo tiene 100.000 veces más capacidad que la NASA en aquel momento. La computación, y ya viene la computación cuántica. Nuestra industria, en 1999... bajar un episodio de cualquier serie nos hubiera costado un mes. Hoy lo hacemos en un minuto. ¿Cómo vamos a las bibliotecas o cómo consultamos?
Y entrando ya en materia, educación, las clases de hoy, las clases de hace unos años, los profesores de antes, los profesores que necesitamos para este mundo. ¿Cómo estudiamos? Y aquí ya empiezo a hablar de 42, o de otros métodos, o de otras plataformas. ¿Y cuáles son los objetivos de la educación? ¿Para qué queremos educar a las sociedades? ¿Para qué queremos educar a la gente? Todos estos debates tienen que ver con algo que para mí es fundamental, que para nosotros en Telefónica es fundamental. Si sabemos que las emisiones de CO2 están causando un daño a la atmósfera y por lo tanto están aumentando la temperatura del planeta, tenemos que poner al mismo nivel lo que está pasando en el mundo digital. La explosión de datos, de momento lo que sabemos es que está creando mucha desigualdad y eso no podemos aceptarlo. Es tan importante la transición energética como la transición digital. Porque hay muchas cosas que no vemos. Más de la mitad del tráfico de datos que va hoy por las redes de Telefónica, más de la mitad ya no es humano. Y más de la mitad de esa mitad son bots malos, es cibercrimen, pero no lo vemos. Está afectando a la democracia, la confianza de los jóvenes en los sistemas políticos, la confianza de los jóvenes en la representatividad de los elegidos. Está empezando a pasar porque la desigualdad hace que no encuentran respuestas a lo que les está pasando y tiene que ver con la tecnología. Injerencias en la soberanía nacional a través de procesos electorales o noticias falsas. Hay una crisis de confianza. La ciberseguridad cuesta al año 600.000 millones de dólares, el mismo impacto que tiene el cambio climático, pero es menos visible. Y plantea incertidumbres. La gente piensa, como bien decía la ministra, que esta oleada de tecnología les puede afectar en su trabajo, se pueden ver reemplazados por una máquina. Y por lo tanto, sabemos que esto va a pasar, sabemos que probablemente va a crear más trabajo y sabemos que hay trabajos que hoy no sabemos cuáles son y tenemos que empezar a abordar estos temas. Y por eso desde Telefónica y desde la Fundación Telefónica creemos que la digitalización, este proceso de transición digital, si hay dos cosas que tiene que ser, es inclusiva y justa. Si no es inclusiva y justa, no será buena. Este cambio tecnológico va a ser muy bueno para la humanidad, nos va a proporcionar muchísimas cosas que hoy no tenemos si lo hacemos inclusivo y lo hacemos justo. Y a eso nos vamos a dedicar. Porque como bien decía Picasso, los computadores no es que no sean útiles, pero es que solo dan respuestas. Las preguntas las tenemos que hacer las personas. Y por eso tenemos que acostumbrarnos a hacer mejores preguntas. No las preguntas que las máquinas quieren que hagamos, las preguntas que nosotros como personas queremos que hacer. Por ejemplo, ¿esto va a crear o va a destruir empleo? Parece que muchos de los estudios nos dicen que va a crear empleo. El problema no es ese neto de empleos, el problema es cómo pasamos de esa destrucción a esa creación. Cómo hacemos que esa transición sea socialmente buena. Por ejemplo, sabemos que va a haber nuevos talentos, nuevas capacidades que tenemos que mostrar. ¿Cómo hacemos que la educación en los próximos años cambie el número de horas de conocimientos básicos o temas más físicos manuales a temas de tecnología social y emocional? Es muy importante las humanidades digitales o temas de conocimiento más profundo. Estamos formando bien a los profesores, estamos motivando a los alumnos. Todos los números nos dicen que no lo estamos haciendo bien. Y por lo tanto nos tenemos que enfocar en eso, que los profesores se sientan cómodos con el uso de la tecnología, que los profesores se sientan cómodos para orientar a los alumnos. No solo, como veremos más adelante, en las profesiones STEM, en todas las profesiones. Que los alumnos le pierdan el miedo a las ciencias exactas. Que los alumnos empiecen a pensar que hay un mundo de posibilidades y que no simplemente los STEM van a tener éxito. Que los alumnos no le tengan miedo a esta nueva fase. ¿Estamos siendo capaces de atraer más mujeres al mundo STEM? La respuesta es que todavía no. Y tenemos que enfocarnos en eso y por eso queremos hacer este tipo de eventos, porque este es el sitio adecuado para discutirlo. Si no lo hacemos no estará bien. Pero no es el tiempo de la tecnología ya está aquí. Es el tiempo de las humanidades. Es el tiempo de formar economistas digitales, psicólogos digitales, abogados digitales, sociólogos digitales, profesores digitales. Que la tecnología se incorpore a las humanidades. Es el tiempo de que las máquinas aprendan el lenguaje de los humanos y no al revés. Y por lo tanto tenemos que saber hacernos estas preguntas. ¿Estamos de verdad dispuestos como sociedad a hacer este programa de reskilling masivo para que esa transición sea sencilla?
Sabemos lo que cuesta y sabemos que parte le puede corresponder al sector público y al sector privado. ¿Tenemos un pacto social para hacer que esto pase? ¿Estamos dispuestos como sociedad a no dejar a nadie atrás? Es decir, a que los más jóvenes se sientan protegidos y atraídos por esto y que los más mayores no se sientan rechazados. ¿Tenemos las medidas para hacer esto? Esa es otra de las preguntas que nos tenemos que contestar. Porque cada uno de nosotros, empresas, instituciones, públicas o privadas, tenemos nuestra parte de responsabilidad. Porque si queremos que esto sea bueno, y vuelvo a la esencia de lo que decíamos antes, y esto puede ser muy bueno, puede ser el mejor de los tiempos, tiene que ser inclusivo y justo. Si no, no será. La sociedad no tolerará que pase. Lo decía la ministra, el aprendizaje permanente, la formación permanente, la corresponsabilidad a la hora de enseñar ya no es simplemente una responsabilidad del Estado. Las empresas tenemos la responsabilidad de formar permanentemente a nuestra gente si queremos que esto pase bien. Tenemos que todas las compañías enfocarnos en reforzar estas capacidades dentro, en reforzar la parte de educación dentro de nuestras propias instituciones. Sabemos lo que cuesta y está empezando a funcionar, está pasando. Y eso es una buena noticia, está pasando. Pero tenemos que hacer que despegue mucho más rápido. Esto es exponencial, esto no es una progresión aritmética, es una progresión geométrica. Los números son buenos, pero tenemos que acelerarlos. Y aquí voy a 42. Tenemos que abrir nuestras mentes a nuevas formas de enseñar. Tenemos que abrir nuestras mentes a nuevas formas de capacitar. Tenemos que abrir nuestras mentes, como también bien decía la ministra, a los temas de formación profesional con plataformas nuevas y enseñarlos de una forma distinta. Tenemos que enseñar la tolerancia al fracaso. Tenemos que enseñar la cooperación. Cosas que las máquinas no nos van a enseñar. Cosas que solo podemos aprender entre nosotros. 42 no tiene profesores, no tiene libros, está abierta 24 horas al día, 7 días a la semana, no da título oficial. Y sin embargo, para una capacidad de 360 plazas en la primera piscina, tuvimos 18.000 aplicaciones. Y eso demuestra que la sociedad está ansiosa de tener este tipo de plataformas, de oportunidades. Nosotros desde Telefónica asumimos nuestra parte. Sin conectividad esto no pasa. Y no solo conectividad a las ciudades o no solo conectividad a los sitios donde es rentable, hay que llevarla a todas partes. Y por eso lanzamos iniciativas, como veremos más adelante. La conectividad es lo que va a permitir que cualquier alumno pueda ser un alumno digital, que no haya diferencias, que no fomentemos la brecha digital. Las plataformas digitales van a ser esenciales. Y lo que viene es todavía más emocionante. El 5G, la ultrabanda ancha, la fibra, el 5G, la realidad virtual, la realidad aumentada, el poder combinar todas esas aplicaciones que consumen mucha capacidad de banda y ponerlas a disposición de los alumnos de una forma sencilla para que puedan sumergirse en lo que es estar en la sociedad romana y poder hablar al mismo tiempo con su profesor para preguntarle cosas, para poder viajar en el tiempo, para hacer una educación inmersiva, necesitamos redes de última generación en todas las esquinas. Bueno, nosotros, Telefónica, ¿por qué una empresa como Telefónica, por qué la Fundación Telefónica intenta hacer que Enlighted se convierta en el Mobile World Congress de la educación a nivel mundial? ¿Por qué? Primero tenemos que ser coherentes, ¿lo estamos haciendo nosotros? ¿Estamos llevando las redes de última generación a los últimos rincones? España puede ser el primer país, probablemente del mundo, con el 100% de cobertura de fibra. Hoy en día hay más fibra en España desplegada que en la suma de Reino Unido, Alemania, Italia, Francia y Portugal juntas. Eso está hecho, esa plataforma existe y hay una colaboración público-privada para extenderla del 80%, 70 y tantos % de cobertura al 100% del territorio. Imagínense que la revolución industrial a España la hubiera pillado en el tiempo con el 80% del territorio cubierto por ferrocarriles y una máquina de vapor en cada empresa. Eso es lo que tenemos. Pero lo estamos llevando también a través de Internet para todos. Estamos llevando conectividad a la Amazonía. Estamos llevando conectividad a los últimos rincones del planeta. Y la innovación está en nuestro ADN. Hemos abierto la compañía a través de Wayra y otras plataformas a la innovación, porque no hay nadie que vaya a descubrirlo todo solo. Todas nuestras empresas, todas las instituciones tienen que abrirse, porque esto tiene que ser colaborativo, si queremos que de verdad sea inclusivo. Y la educación está en el corazón de lo que hacemos, está en el corazón de lo que hace la Fundación Telefónica. La Fundación Telefónica representa lo mejor de Telefónica, lo que Telefónica de verdad quiere
contribuir, aparte de su labor diaria, a la sociedad. Y nosotros hemos decidido que la educación, lo decidimos ya hace mucho tiempo, desde Educarred, desde Educaterra, que es el alma de lo que hace la Fundación. Y por lo tanto estamos andando nuestro propio camino, estamos comprometidos con lo que nosotros mismos nos hemos dado. Pero no solo eso, habrán oído ustedes que recientemente hemos firmado con los sindicatos el mayor programa de reskilling de la historia de España. 22.000 empleados de Telefónica se van a formar en habilidades digitales. Esto no se ha hecho nunca, no hemos encontrado tampoco un precedente en Europa. A lo mejor lo hay, pero no lo hemos encontrado. Desde luego en España no hay nadie que lo haya hecho. Estamos invirtiendo recursos, dinero, plataformas y esfuerzo en que la gente de Telefónica no le tenga miedo a cosas como el cloud o el Internet de las cosas o la ciberseguridad, o que simplemente aprendan a trabajar con nuevas plataformas. Esto lo tenemos que hacer todos si queremos que esta transición sea buena. Y hemos ido más allá. En un mundo nuevo, como les decía antes, no es la tecnología. La tecnología ya está aquí, son los valores. Y hay que redactar un nuevo código de valores. No todo lo que hace la tecnología va a ser bueno y aceptable. No les hablo ya simplemente de si descifrar el genoma humano y aplicarlo a la selección genética de individuos es bueno o malo. Les hablo de simplemente de decidir si yo tengo derecho como persona a saber si le estoy hablando a una persona o a una máquina. Mientras todo eso se discute, porque creemos que hace falta un nuevo pacto social que incluya todo esto, cada empresa va a tener que autolimitarse. Nosotros hemos establecido nuestro manifiesto digital, lo que Telefónica hace y lo que no hace. Y creemos que tenemos que estar alineados, porque la sociedad no va a tolerar que se hagan según qué cosas. Les animo a que lean el manifiesto digital. Y ya para acabar, batiendo una vez más el récord de número de páginas por minuto. Son las personas las que dan sentido a la tecnología y no al revés. Y esto no se nos puede olvidar. La tecnología tiene que estar al servicio de las personas. Si esto no es inclusivo y justo, no va a pasar. La sociedad no va a permitir que pase. Y cada uno de nosotros tiene que aprenderse esto. Nosotros desde Telefónica hemos decidido hacerlo. Y hemos decidido incluso cambiar, resumir en una frase lo que es nuestra misión como compañía. Y nosotros creemos que nuestra misión como compañía es hacer nuestro mundo más humano, conectando la vida de las personas. Y a mí me encanta intentar resumir esto en frases que se nos queden, estás seguro que se nos queda. Es tiempo de poner a las personas primero. Este es el momento de que todos aceptemos que son las personas primero. Vuelvo al principio. Puede ser el mejor de los tiempos o el peor de los tiempos, el de la sabiduría o el de la locura, puede ser el de la fe o la de la incredulidad, el de la luz o la oscuridad, el de la esperanza o el desencanto. Lo tenemos todo delante de nosotros y podemos no tener nada. Va a depender de lo que nosotros hagamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José María. Muchas gracias.